dos gente, dígale ahí, Jesucristo está vivo. Jesucristo está vivo. Jesucristo está vivo. Jesucristo está vivo. Dios te bendiga. Aleluya. El Señor es santo. Santo, aleluya. Me gusta que se saludaron los que estaban cerquita, los que estaban lejos también se saludaron. Gloria a Dios. Amén. Tú eres santo, Señor. Gloria a Dios. Los que me conocen, hermanos, ¿verdad? Saben que yo crecí aquí en los Estados Unidos. Yo vine cuando tenía como año y medio, 2 años, algo así. Quizás mi experiencia sea un poco diferente a quizás aquellos que la fueron a la escuela en la República Dominicana, quizás la escuela en Puerto Rico. Pero me recuerdo de algo muy particular, de lo que se criaron aquí, saben lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Había un día en particular que era como una celebración, como un día de fiesta para todos los que estaban en la escuela. Y ese día era el día que el maestro o la maestra tenía una diligencia, tenía un compromiso, se enfermó y no llegaba. Ese era el día que llegaba la maestra, el maestro sustituto. Aleluya. No sé si se recuerdan, ¿verdad? O tuvieron una experiencia quizás similar a la que yo tuve. Cuando yo estaba particularmente en la intermediaria y en el bachiller, ¿verdad? En junior high school y high school, cuando no llegaba el profesor, la profesora, el maestro, la maestra, andaba el sustituto, eso era que se podía hacer lo que uno quisiera. Ese era el día de hablar, ese era el día de salir mucho, ese era el día de tirar papeles, de escribirse notas. El sustituto y la sustituta no le importa, ellos están ahí leyendo una revista, le van a pagar. Ahora, déjenme decir entre paréntesis, si hay algunos que de la subida se trata de la educación, y aunque son de la sustitutos, vienen con una lección preparada, pero algunos saben que le van a pagar, se sientan ahí, la clase hace como quieran. ¿Alguien tuvo una experiencia similar, verdad? Aleluya. Qué desastre, ¿verdad que sí? Uno espera que ese no sea el día que llegue la mamá por la puerta, que llegue el principal por la puerta, porque si llegan ese día, que uno está rompiendo sillas, bueno, los problemas que uno se hubiera metido. Aleluya. Lo que yo encuentro interesante, ¿verdad? De ese aspecto de la escuela, ¿verdad? Que cuando no está la autoridad, lo que reina es como un caos, es que algo muy similar ocurre en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Están conmigo? Amén. Lo que ocurre es que muchas veces luchamos mucho para tener el control. Digámoslo de otra manera, de ser autónomo, ¿verdad? Yo me gobierno, yo dicto como en mi vida, y nadie me puede decir de lo contrario a mí. Entonces lo que resulta, lo que uno piensa que va a ocurrir, es que te va a ir mejor, que eso va a ser más de placer a su vida, como los muchachos tirando los papeles, hablando, que se explicando. Uno piensa eso de su propia vida, ¿verdad? Cuando yo tenga el control en mi matrimonio, cuando yo tenga control en el trabajo, cuando yo tenga control, ¿verdad? Yo voy a comprar una camioneta grande, ¿verdad? Yo voy a controlar la autopista. Vamos a ver qué van a hacer los otros carros. Yo no sé si tengo 2 o 3 gente que maneja con pique allá afuera, llevándose todo el mundo por allá. Cuando yo tenga el control, ahí me va a ir mejor. Pero no sé si ha ocurrido en su vida que usted ha obtenido el control, digamos, en su trabajo, o en su casa, o en su escuela. Veo en las diferentes áreas en las cuales uno puede tener control, y lo que ocurre es que lo que viene es un caos. Lo que viene es un desastre. Lo que viene no es lo que uno esperaba, no era, ¿verdad?, sonrisa y maravilla y arcoíris, sino
yo ni sé lo que estoy haciendo. Yo ni sé lo que está pasando. Me recuerdo de una película con el famoso Brad Pitt, ¿verdad? Se llama Club de Pelea, Fight Club. Se trata de uno que es esquizofrénico, un montón de cosas ocurren en esa película. Pero el punto es que en la película, para hombres que están como disgutados con la vida, hay este club que de noche se reúnen toditos y simplemente, ¿verdad? Uno a uno, ¿verdad? En pelea de uno a uno a la vez. Ahí se dan todos los golpes necesarios hasta que ganan y después la otra pelea. El líder del club decía, la regla del club de pelea es que no se habla del club de pelea. Y la regla mientras estamos aquí peleando es que usted hace lo que tiene que hacer para ganar. Yo me encuentro que en nosotros querer ser autónomos, en nosotros querer el control, en nosotros definir la autoridad, resulta en eso. Uno dándose uno mismo golpe, uno mismo dañándose. ¿Verdad? Cuando debe ser diferente, ¿verdad? Cuando uno es el estandarte de autoridad, lo que resulta es caos. Amén. No sé si ha observado eso en su propia vida, quizá en la historia de la humanidad. ¿Ok? Se pone bien feo, ¿verdad? Cuando nosotros tratamos de definir nuestra autoridad, qué es lo que tenemos que hacer por nosotros mismos, ¿verdad? En un sentido naturalista. Lo que ocurre, hermano, es que no comemos. ¿Alguien ha observado la naturaleza? ¿Alguien ha aprendido Animal Planet, Discovery Channel? Están hablando ahí, está un león. El león le dio hambre y ve por allá una cebra caminando y va y le brinca encima. Eso es lo que hace la naturaleza. Amén. Hay hambre, pues yo me comí. Y el león no es un asesino, simplemente está comiendo, es la manera de la naturaleza. Ha habido una cuanta gente que han aplicado esos mismos principios a la vida y hemos visto los resultados como, no sé, como un Adolfo Hitler. Nosotros somos los leones, nosotros definimos lo que está bien, y yo definiendo lo que está bien, yo siendo la autoridad, si yo tengo que matar a un montón de gente, pues eso es lo que voy a hacer. ¿Cuánta gente mató a Hitler? Ok, docenas de millones. Stalin por igual, Mao por igual. Este siglo pasado, ¿verdad? El siglo XX, de 1900, ha sido el siglo con más muertos en la historia de la humanidad. Y ha sido el siglo donde más la gente ha querido definir su propia autoridad por sí mismo, que ellos son el estandarte. Amén. Si miramos a la historia, lo que encontramos es un desastre. Y si usted mira su vida, también quizá se da cuenta que es un desastre, ¿verdad? Levante la mano el que diga, sí, yo tengo el control del matrimonio y mira, todo eso me va perfecto. Aleluya. O yo tengo el control allá en el trabajo y mira, todo sube perfecto. ¿De verdad que sí? O mira, yo tengo el control de los hijos y mira, yo los controlo y son perfectos esos hijos. ¿Tú estás seguro? Aleluya. ¿Qué hacemos con este dilema, verdad? De nosotros teniendo la autoridad, de nosotros teniendo el control, y lo que viene es el caos. Bueno, Pablo le dice a un pastor joven, okay, a un tal Timoteo, okay, es la epístola que estamos leyendo. Timoteo estaba pastoreando allá en Éfeso, donde Pablo había estado por un tiempo, ¿verdad? Lo deja a él en cargo, le dice cosas como, ¿verdad? No dejes que nadie te mire mal porque tú eres joven. ¿Verdad? Entre paréntesis, Timoteo tenía 30 y pico. Yo tengo 30 y pico también, aleluya. Gloria a Dios. Pablo dijo, no me mire mal. Aleluya. Yo digo, mira, no dejes que nadie te mire mal porque tú eres joven. Pero lo que te digo es esto. Aférrate, gloria a Dios, santo es el Señor. Aférrate, amárrate a una cosa, la palabra de Dios. Escucha como dice 2 Timoteo capítulo 3, el verso 16, si lo tiene ahí. Dice,
toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una vez más, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado en toda buena obra. Amén. Amén. Las escrituras son inspiradas por Dios y nos ayudan, mira, para hacer toda buena obra. Las escrituras están inspiradas por Dios. Son la palabra de Dios. El último principio, ¿verdad? Ya que estamos celebrando la Reforma Protestante, ¿verdad? Estamos en los 500 años después de la Reforma Protestante, ¿verdad? Si no sabe lo que es eso, ocurre que hace unos 500 años, quien reinaba en Europa, en partes un poco afuera de Europa, era la Iglesia Católica. Y su autoridad era suprema. Hasta que unos cuantos monjes y sacerdotes y eruditos comenzaron leyendo la palabra y mirando lo que estaba pasando. Y mirando lo que estaba pasando y leyendo la palabra, dijeron, pero como que algo no hay una concordancia entre lo que yo estoy leyendo y lo que está pasando, ¿verdad? Y al abrir su boca, al decir protestar, porque no estaba ocurriendo como estaba en la Biblia, bueno, la mayoría lo expulsaron, algunos lo mataron, algunos comenzaron lo que conocemos como la iglesia protestante. Amén. Nosotros somos protestantes evangélicos aquí también, y hace 500 años de eso. Nosotros aquí lo pensamos prudente hablar un poco de ese evento, ¿verdad? Y de esa cosa que ellos discutieron, porque definen quiénes nosotros somos también. Amén. Gloria a Jesús. Y uno de los principios que vimos, o sea, hemos hablado de 5 solas, ¿verdad? 5 refranes que los reformadores tenían como su lema en ese entonces. Entre ellos, Gloria a Dios. las escrituras, la primera y la última autoridad en la salvación, en todo lo que tenga que ver con la fe cristiana. Amén. Y era que en esos tiempos, en los tiempos de, ¿verdad?, de Zwingli y Calvino y Lutero y todo eso, y Jan Hus y todos esos reformadores, lo que decían, aleluya, lo que decían, qué es lo que se tiene que hacer para ser salvo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se tiene que hacer cuando uno es cristiano? Era la iglesia católica. Se pudieran decir que ellos tenían como una doctrina, digamos, de sola iglesia, que solamente la iglesia tiene la autoridad, ¿verdad? Pero hay algo que está encima de la iglesia. Amén. Amén, gloria a Jesús. Amén. Sí, yo soy un pastor, la pastora, ¿verdad?, tiene autoridad, nosotros tenemos autoridad para el liderato en nuestra congregación, pero hay algo que está encima de nosotros. Amén. Hay algo que está encima de nosotros. ¿Ok? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, las escrituras son divinas. Aleluya. Ahora, ¿cómo uno le dice eso a una persona inconversa? ¿Cómo uno le dice eso a una persona que no es un creyente? ¿Cómo no ponemos la misma página acerca de la naturaleza de la Biblia? O cómo nosotros mismos entendemos y sabemos, ¿verdad?, de que le rendimos cuenta a la palabra. Aleluya. Y para eso podemos hacer un argumento, ¿verdad?, derivado de la historia. Amén. ¿Qué es lo que dice la evidencia histórica? La evidencia histórica nos dice unos cuantos datos. Amén. Datos que hemos visto ya en el pasado. Amén, ¿verdad? Unos cuantos datos son estos, ¿verdad? Número 1, la historia nos dice que Jesús murió en una cruz romana y él fue sepultado en la tumba de José de Arimatea. Amén. No hay, ¿verdad? Los historiadores no están discutiendo, esto es un dato histórico. Amén. 2,
mujeres encontraron la tumba vacía 3 días después. Que eso es un dato de la historia. Amén. 3. Amigos, enemigos, hasta un grupo de 500 vieron apariciones de Jesús después de su muerte. ¿Okay? Y número 4, y el número 4 como doble punto. Número 4 es de que todos los apóstoles murieron predicando la verdad de Jesucristo. Amén. Y conjunto con eso, en el primer siglo había una explosión de nuevos creyentes a la fe cristiana. Aleluya. Y no era como que hacía falta, ¿verdad?, de religiones en esos tiempos. Había muchas compitiendo por la atención de mucha gente. Entre ellas, ¿verdad?, la adoración al César y los dioses romanos, del Estado romano. Y con eso venía un beneficio, ¿verdad? Imagínense que alguien le diga a usted que si usted cree tal y tal cosa, le van a dar Medicaid y cupones y casa y ciudadanía. Usted diría, no, pero inscríbeme en esa. Había unas cuantas religiones que estaban compitiendo por la atención y la veneración de la gente, pero la que ganó en el primer siglo, teniendo los más creyentes, ¿verdad?, los más que hicieron un paso de fe, un paso de querer seguir esa nueva fe, es la religión cristiana. Amén. Son estos 4 datos, ¿verdad?, de la muerte y la sepultura de Jesús, la tumba vacía, las apariciones de Jesús, y los apóstoles murieron en la explosión de la religión cristiana en el primer siglo. Esos 4 puntos son datos históricos. Ahora, la disciplina moderna de historia ha comprobado todas las otras teorías, menos una, aleluya, que es la única que tiene una explicación para todos los puntos de una manera comprensiva, y es la resurrección. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que estamos diciendo es que la historia, los datos históricos, ¿verdad?, se prestan para decirnos a nosotros de que Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Y por qué eso es tan importante? Pablo dijo, mira, si Cristo no está crucificado, nuestra fe está en vano. Amén. Porque eso es la realidad. Si Jesús no está resucitado, entonces, ¿cuál es el problema con eso, verdad? En una ocasión, por ejemplo, Jesús estaba volteando mesas y dando latigazos allá en el templo. ¿Y qué le dicen a Jesús? Aleluya. ¿Verdad? ¿Por qué está haciendo esta cosa en el templo? Jesús le dice, destruyan este templo y en 3 días yo lo hago de nuevo. Amén. Amén, gloria a Jesús. Los sacerdotes no entendieron, los apóstoles en ese momento no entendieron. El texto dice que luego lo entendieron. Él se refería a su cuerpo. Amén, Es decir, con qué autoridad él tenía la habilidad de entrar en el templo, de actuar en el lugar de Dios, y la respuesta es la resurrección. Yo voy a hacer lo que ningún otro ser humano puede poner en su currículo, ¿verdad?, en su resumen. Yo voy a entregar mi vida, pero yo la voy a tomar otra vez. Amén, gloria a Dios. Amén. Si Jesús resucitó, entonces Él es quien Él dijo que Él es Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Si había una oportunidad para gritar, esa era. Aleluya. Gloria. Él está vivo y no está muerto. Hay poder Y en si Él la está sangre. vivo, entonces Él es Dios. Aleluya. Aleluya. Pero si Jesús, ahora mire la progresión y mire, ¿verdad? Mira a ver si coge el hilo, ¿verdad? Si Jesús resucitó, la evidencia histórica, ok, tenemos entre paréntesis, tenemos 2 evidencias, ¿verdad? La evidencia histórica, tenemos también la evidencia de su experiencia inmediata. De los que son cristianos aquí, ¿verdad?, pueden testificar de que en su espíritu saben de que Jesús está resucitado. Amén. Dios se lo ha confirmado a su espíritu, Aleluya, amén. ¿verdad? Y esa expresión de su experiencia es tan válida como la evidencia histórica. Amén, gloria a Dios. Pero lo que vemos es que Jesús ha resucitado. Esa es la evidencia histórica, ¿verdad? Y si ese es el caso, entonces Él es quien Él dijo que Él es Dios. Aleluya. Y si Él es Dios, hermano, entonces sus palabras, ¿están conmigo? Amén, gloria a Jesús. Sus palabras
son divinas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si Jesús es Dios, sus palabras son divinas. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Si Jesús es Dios, todas las cosas que Él enseñó y trajo, aleluya. Santo es el Señor. Amén. Santo. Si Jesús es Dios, toda la cosa que Él enseñó, o con hecho o con dicho, hermano, es como directo de la boca de Dios a nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aún más, hermano, Jesús en su ministerio de predicación y enseñanza, Él afirma la enseñanza de Moisés, la enseñanza, las escrituras de los escritores poéticos y también los profetas. Es decir, que Él dice que todo el Viejo Testamento es válido. Amén. Gloria a Jesús. Ok, Jesús, que estamos diciendo que es Dios, afirma lo que es el Viejo Testamento. Dice, eso es palabra de Dios. Dios hablando te dice, el Viejo Testamento es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces en el Nuevo Testamento lo que encontramos en los evangelios, hermano, en la biografía, la enseñanza, la muerte y la resurrección de Jesús, así como escrito por los apóstoles. Y déjenme darle ese dato rapidito, ¿verdad? Que el Nuevo Testamento entero fue escrito por apóstoles. ¿Ok? Aún los libros que no tienen quizá nombre de apóstoles, como Marcos y Lucas, ¿verdad? Eso fue bajo la influencia de los apóstoles. El Evangelio de Marcos es básicamente la información de Pedro. ¿Ok? Es como, digamos que es como que Marcos escribió por Pedro. Imagínense Pedro hablando y Marcos dictando. Amén. El Evangelio de Lucas es lo mismo, sino que es la información de Pablo. ¿Verdad? Imagínense Pablo dictando y Lucas escribiendo. Amén. Todo el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles. Ahora Jesús dijo, ¿verdad?, que Él lo comisionaba a ellos y que lo que ellos enseñaban era lo que Él había dicho. ¿Ok? Él le da la autoridad a aquellos apóstoles, los que habían andado con Él, de escribir del testimonio y la enseñanza de Él. Aleluya. Y eso es lo que tenemos, hermanos, en el Nuevo Testamento. El Viejo Testamento confirmado por Jesús, quien es Dios. Tenemos el Nuevo Testamento confirmado a través de Jesús diciendo, ¿verdad?, a los que pueden escribir de mí son los apóstoles. Y eso es lo que tenemos en el Nuevo Testamento, las escrituras de los apóstoles, el testimonio de Jesús. Con todo eso dicho, ¿verdad?, Pablo le dice a Timoteo, comenzando unos versos anteriores, le dice, por tu parte, persiste en lo que has aprendido, en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que estamos diciendo, verdad? Son las escrituras, ¿verdad? Que la palabra de Dios, la Biblia, es la que tiene autoridad en términos de la salvación cristiana y de la fe cristiana. Amén. Gloria a Jesús. Y agrega, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Verdad? Esa palabra del griego de inspirada quiere decir como respirada. ¿Verdad? Se recuerda de Adán en el huerto de Edén, que Dios forma, ¿verdad?, un hombre y después le respira adentro. ¿Ok? De la misma manera, el Nuevo Testamento y lo que es toda la Biblia, ¿verdad?, fue bajo la dirección del Espíritu de Dios, hermanos. Y es la autoridad para nuestra vida. La gloria sea de Dios. Es la autoridad para nuestra vida. Hermanos, nosotros no nos dictamos nosotros a nosotros mismos. Gloria a Jesús. ¿Verdad? Nosotros no somos la última autoridad. Y es que lo hemos visto, hermano, cuando nosotros somos la última autoridad, lo que hacemos es que abusamos de ese poder. Gloria a Dios, aleluya.
Pero hay algo que está encima de nosotros, que es, hermanos, la Biblia. ¿Ok? Es la revelación de Dios al mundo. La revelación de Dios al mundo en esencia es Jesús. Y aquí tenemos preservado la vida y el testimonio de Jesús, la enseñanza de Jesús. Amén, gloria a Dios. Martín Lutero y los otros reformadores hace 500 años llegaron a entender esa realidad, ¿verdad? No es el Papa, no son los concilios, no es el sacerdote, ¿verdad? No es el monseñor, no es la monja, es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Él dice que cuando él leyó Romanos, ¿verdad? Citando Romanos, el libro de Habacuc, ¿verdad? Que el justo por la fe vivirá, que eso transformó su vida. Amén. Que ahí él nació de nuevo. Fue en la escritura que él encontró ese nuevo nacimiento. Amén. Y él comenzó a escribir de eso. Y él comenzó a publicar de eso. Surge que 100 años antes de Lutero se había inventado la imprenta, ¿verdad? de Gutenberg. La primera cosa que se imprimió, ¿verdad? El primer libro fue la Biblia. Amén. Pero en latín. Amén. Casi nadie la podía leer. ¿Ve? Y llega, ¿verdad? Lutero al asunto. Y él comienza a escribir y a hablar de la palabra de Dios, citando la palabra de Dios como la autoridad del cristiano. Aleluya. Y eventualmente, ¿verdad? Lo encarcelaron. Aunque él eventualmente se escapó, pero él en su encarcelamiento, ¿verdad? Le dijeron, tú tienes que redactar, decir, está bien, yo no creo nada de lo que yo escribí acerca de lo que yo escribí. Y él dijo, allí en el tribunal, dame un día, déjame pensarlo, déjame traer mi respuesta. Amén. Gloria a Jesús. Y fue y meditó en la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Él fue y meditó en su respuesta y meditó en la palabra de Dios. Hermano, si le pudiera describir, aleluya, si le pudiera describir la palabra de Dios, hermanos, es una carta de amor a la humanidad de parte de Dios. Aleluya, santo. Aleluya. Le Amén. estoy diciendo, hermano, de que nosotros vivimos perdidos, nosotros vivimos sin esperanza, nosotros vivimos sin valor, nosotros vivimos, hermano, sin propósito. ¿Qué manera de existir es esa? Santo Jesús. Aleluya. Alabado sea Jesús. Es por eso que la gente fiestea mucho y bebe mucho, ¿verdad? Para apagar, ¿verdad? Esa voz adentro de uno que dice, ¿verdad? ¿A dónde está mi valor? ¿A dónde está mi propósito? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Verdad? ¿Quién me dará esperanza? Yo lo único que veo es lo feo y lo malo, pero... Santo Jesús. Aleluya. Y por eso, ¿verdad? Subimos el volumen, o nos bebemos el trago, o nos inyectamos las cosas, o buscamos mucho dinero, o somos muy populares, ¿verdad? A ver si el aplauso de mucha gente apaga ese sentir adentro de nosotros. Gloria al Señor. Amén. Santo. Estamos perdidos de esa manera, y lo que Dios hizo es que Dios nos rescató, hermanos. Amén. Él vino hacia nosotros y nos rescató. Allá en la cruz, hermano, Dios, el infinito, se murió. Amén. El Dios infinito se murió. Yo ni sé cómo ocurrió, pero sé que ocurrió. Él entregó su vida, y ahí Él entregando su vida, tú encontraste tu vida. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Ahora, nosotros no estábamos ahí hace 2000 años atrás. ¿Cómo sabemos de esos eventos? Bueno, Dios lo preservó de una manera escrita. ¿Ok? La carta de amor de Dios al mundo es Jesús. Pero quizás nosotros no tuvimos eso. ¿Qué hizo Dios? Lo escribió, lo preservó, aleluya. Ahora, hoy en día tú puedes saber de que hay esperanza y vida eterna para tu alma. Aleluya, por la predicación, la enseñanza Aleluya. de la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La gloria sea de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén.
Yo quisiera ser mejor, ¿verdad? Yo quisiera amar a mi cónyuge. Yo quisiera amar a mis hijos. Yo quisiera ser mejor empleado. Yo quisiera, ¿verdad?, ser mejor amigo y mejor vecino. Yo quisiera poder ayudar a los necesitados. Yo quisiera hacer una diferencia. Esos son los tipos de cosas que nosotros decimos, aún teniendo la salvación de parte de Jesucristo. Amén. ¿Verdad que sí? Escucha, como Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? La palabra de Dios es útil para enseñar. Amén. Para redarguir, hermano, para corregir. Tú sabías que tú estabas mal, aleluya. Tú sabías que no era perfecto. Te tengo que convencer de que tú no eres. Hay algunas, no, yo no robo nada, yo no le robo a nadie, yo no mato a nadie. Estoy preguntando si tú eres perfecto o perfecto. Yo creo que eso es uno. La palabra es útil para corregir, para instruir en justicia. Aleluya. Yo lo encuentro interesante, ¿verdad? Los policías, ¿verdad? No es como usted, hermano, que le digo, usted no fue un policía así, ¿verdad? Los policías, algunos de ellos le están dando golpes a la gente y estamos clamando allá en la noticia, en protesta, mira, queremos justicia. Nosotros sabemos lo que es eso, ¿verdad? Pedimos justicia y ni sabemos qué es eso. Santo. La palabra de Dios, ¿verdad? Es lo que nos instruye en justicia. Escuche, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Aleluya. En la Biblia encontramos salvación, el mensaje de Jesús. En la Biblia encontramos, ¿verdad?, cómo cambiar nuestra vida, sea de un cantazo o chin a chin, para nosotros reflejar el carácter del Dios que nos creó, que nos salvó a nosotros. Amén. Amén. Es un manantial, hermano. Amén. Yes. El salmista decía, mira, la palabra de Dios para mí es luz a mi camino. La palabra de Dios es como miel a mi paladar. Alabado sea Cristo Jesús. Aleluya. Léase el Salmo 19, léase el Salmo 119. Ahí el salmista va por largo rato diciendo, mira, yo amo la palabra de Dios. Yo amo los estatutos de Dios. Yo amo la ley de Dios. Yo amo lo que dijo Dios. Y eso fue lo que dijo Dios. Mira, no tan solo. Fue lo que Jesús le repitió al diablo. No tan solo de pan vive el hombre. Aleluya. Aleluya, santo. Hay poder de la A sangre. veces pensamos que, ¿verdad?, satisfaciendo, ¿verdad?, los deseos físicos de nosotros, con eso vamos a estar felices, ¿verdad? Un sándwich, una casa bonita, un cónyuge bonito, con mucho dinero en el banco, 3 carros y yo voy a estar bien. Y Jesucristo dice, el hombre no tan solo vive por lo natural, sino necesita una vida para su espíritu, para su alma, que procede de la boca de Dios. Aleluya. Aleluya. Hermano, le estoy diciendo, ¿verdad?, que cuando el pueblo de Dios le dijo esto, eso de imágenes, esculturas, pinturas, hoy se acaba. Amén. Ahora ustedes son mi pueblo. Ya no más imágenes, ¿verdad? Yo me imagino la pregunta adentro de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te vamos a conocer? ¿Verdad? La respuesta de Dios era, yo voy a hablar con ustedes. Amén. Oh, aleluya. La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. Esta palabra de Dios, ¿verdad?, fue escrita en 2 lenguajes, en 3 continentes. Hermano, por diferentes tipos de gente, reyes, ¿verdad?, y gente por diosera, profetas, ¿verdad?, y pescadores, un montón de diferentes gente. Y tiene todo un mensaje. Es el único libro que puede predecir el futuro y actualmente así se cumple. La gloria sea de Dios. Es un libro único. Aleluya. ¿Se da cuenta que a mí me gusta la palabra? Aleluya. Lutero fue y meditó en toda esa cosa allá en su celda. Regresó el próximo día y le preguntaron a él, ¿ya tú estás listo?
Ya tú estás presto para decir que tú niegas todas las cosas que tú dijiste. ¿Qué era lo que querían que digara? Que él dijera que no. Que la Biblia no es el que tiene la autoridad, el que tiene la autoridad es la iglesia. Déjeme decirle algo entre paréntesis. La iglesia no decidió cuáles libros fueron y son parte de nuestra Biblia. Aunque si usted chequea el récord histórico, la iglesia en ningún concilio ni en ningún momento ningún líder decidió cuáles libros estaban en la Biblia. ¿Okay? Desde que fueron escritos, se supo simplemente de que esos libros fueron de los apóstoles y eso tienen autoridad porque los apóstoles están enseñando lo que dijo Jesús. Desde que se escribieron, así se recibieron y todo el mundo lo seguía así. En ningún momento se tuvo que decidir por esos libros. Gloria a Dios. Le dicen, ya va a retractarte. Y Lutero dijo estas palabras, que yo espero, hermano, de que sean una realidad no tan solo para un hombre hace 500 años, sino para nosotros hoy en día. Porque yo estoy seguro que en su matrimonio, que en su trabajo, con sus hijos, ¿verdad? Con sus vecinos, con varias áreas en su vida, usted necesita instrucción. ¿Okay? Usted quiere saber cómo vivir una vida justa, una vida que le agrade a Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Yo espero que su pensar sea como el pensar de Lutero, hermano. Sola escritura. Las escrituras solamente son la autoridad de nuestra vida. Escucha lo que dijo Lutero cuando le dijeron, si vas a retractar, él dijo, a menos. Quizás lo dijo un poco más suave que yo. Quizás lo dijo más apasionado que yo. Gloria a Dios. Pero dijo eso. A menos que esté convencido por las escrituras o simple razón. ¿Están conmigo, hermano? Amén. A menos que esté convencido por las escrituras o la simple razón, no acepto la autoridad de los papas y los concilios, porque se han contradicho entre sí. Mi conciencia, gloria a Dios, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Aleluya. No puedo y no me retractaré de nada, porque ir en contra de la conciencia no es correcto ni seguro. Que Dios me ayude. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Aleluya, santo. Aleluya. Hay poder en la sangre de Dios. A mí me gustó esa. ¿Se la leo una vez más? Amén. Amén. Se lo grabes, aleluya. Amén. A menos que esté convencido por las escrituras y la simple razón, no acepto la autoridad de los papas y los concilios, porque se han contradicho entre sí. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no me retractaré de nada, porque ir en contra de la conciencia no es correcto ni seguro. Que Dios me ayude. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Aleluya, santo. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Aleluya. No, porque lo que yo voy a hacer es tal y tal cosa. Hermano, ¿usted ha considerado la Biblia? O quizá alguien que diga, mira, lo que yo pienso que deberíamos hacer, espérate, hemos consultado las escrituras. Amén. Gloria a Jesús. Porque no sé si se da cuenta de que cuando nosotros tenemos el control, cuando nosotros somos la autoridad, nos convertimos en un salón de clase con el maestro sustituto. Tirando papel, notas, sillas, de todas las cosas. Se han armado hasta peleas cuando está el sustituto ahí. Así es nuestra vida también. Así es nuestra vida también, ¿verdad? Muchos de nosotros, ¿verdad? Antes de venir a Cristo, ¿verdad? Y le puede compartir esto con otro que quizás no conoce a Cristo, ¿verdad? Yo voy a vivir mi vida de esta manera y de esta otra manera. Dígale, pero no has visto de lo que tú experimentas en tu vida es caos cuando tú tienes autoridad. ¿Por qué no vas a una autoridad más alta que tu misma persona? ¿Por qué no escuchas lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, confía en Jesús para salvación.
Confía en Jesús para con toda tu vida. Alabado sea Dios, aleluya, amén. Eso es para la gente que son inconversos. ¿Y qué con nosotros que ya le hemos creído a Jesús? Que ya seguimos a Jesús. ¿Verdad? Que hemos decidido en nuestra vida en todo momento estar paso a paso ahí siguiendo a Jesús. Gloria a Dios. Bueno, les doy un ejemplo, hermano. Aquellos fariseos que Jesús criticaba tanto. Lo mencionaba el jueves, ¿verdad que sí? Que aquellos fariseos que Jesús criticaba tanto, que nosotros tenemos como los malos. Cuando estamos en Semana Santa y ponemos el 41, ¿verdad? Están dando la película de Jesús. Y vemos esa película y los malos también. ¿Cuáles son los malos solamente? Los fariseos, ¿verdad que sí? Son los malos en los evangelios también. Sin embargo, ellos se tenían a veces 2, 3 y 5 libros memorizados de la Biblia en su cabeza. Para nosotros que somos creyentes, que hemos entendido de que la Biblia es la autoridad de la iglesia, del creyente en la salvación y en todo lo que tenga que ver con la fe cristiana. ¿Cuánto usted se conoce la palabra? ¿Cuánto usted está comprometido a leer la palabra? Mi hermano, nosotros tenemos recursos hoy en día como en ninguna época de la historia de la iglesia. Usted me diría, no, yo soy una gente bruta. Yo solo llegué a un 2º grado. Estoy leyendo Biblia, yo no soy un hombre de letra. Bueno, hermano, hay una aplicación que uno baja hoy en día en el teléfono, se llama YouVersion, ahí está otra promoción, aleluya. Y en el YouVersion hay una de las cosas de la Biblia, ahí tú le das tan y otro te lee la Biblia por ti. Aleluya, uno puede seguir la Biblia ahí como otro leyéndotela. He conocido de algunos hermanos, ¿verdad?, de que se van por ahí en el trabajo y manejando y para aquí y para allá y la Biblia ahí sonando. Aleluya. Está mucho más fácil que en cualquier otra época de la historia. Aleluya. De la historia, hermano. Hechos 17 dice de que Dios en su soberanía decidió en cuál época ponernos a nosotros cada uno. Es decir, que no era necesario de que usted viviera en esta época. Quizá era posible que Dios te pusiera en los 1700, ¿verdad? O en los 1920. No, pero Dios decidió que usted viviera en esta época con los recursos que hay ahora. Dios ha sido muy misericordioso con nosotros. Estamos leyendo la Escritura cuando hay los más recursos disponibles hoy en día para leer la Escritura. Hermano, le estoy diciendo que había un momento en la historia, ¿verdad?, cuando una Biblia, gloria a Dios, era una cosa como de este tamaño, una cosa gigante así, que costaba a los precios de hoy como $50,000, ¿verdad? El salario de una persona de un año entero. Y usualmente estaba encadenada al altar de la iglesia local. No todo el mundo la tenía. Yo le estoy diciendo hoy en día que todos nosotros lo podemos tener ahí mismo portátil en el celular. Aleluya. Amén. Estamos leyendo la palabra. Como los fariseos que nosotros criticamos, estamos memorizando la palabra. Nosotros dimos unos cuantos consejos el jueves, ¿verdad que sí? De cómo memorizarla. Poniendo unas cuantas tarjetitas de índice, escribiendo un verso ahí, leyéndolo todos los días. Usted se lo memoriza. Igual como se memoriza el pelotero o la novela. Aleluya. ¿Verdad que sí? Usted me puede decir el nombre de los peloteros, me puede decir lo que estaba poniendo en la novela, puede decirme también los versículos de la Biblia. Si usted se dispone para eso. Amén, gloria a Dios. Estamos leyendo la palabra, estamos memorizando la palabra, hermano, estamos estudiando la palabra de Dios. Aleluya. Hermano, lo estamos grabando ahora mismo, lo ponemos en YouTube, ¿verdad? Si usted busca nuestra página, usted puede oír la predicación una y otra vez, y todas las predicaciones de nosotros de hace como ya 5 años y pico, hermano. Usted puede hacer un estudio nada más con todas las predicaciones que están ahí en YouTube. Nosotros estudiamos la Biblia aquí los martes, predicamos los jueves, enseñamos la palabra en el café de las 3, hacemos células los viernes y los sábados a veces. Hermano, está estudiando la palabra. Amén. Aleluya. Si estamos diciendo de que la palabra nos puede instruir para toda buena obra, nos puede instruir en cómo vivir vidas más justas, entonces la pregunta es si nosotros somos gente del libro, como nos llaman los musulmanes. Amén. Gente del libro, Gloria a de la Jesús. palabra. Amén, gloria a Dios. Aleluya y gloria a Dios. Amén, gloria a Dios.
Hermano, el peligro, ya se lo he dicho, hermano, el peligro de cuando no dirigimos nuestras vidas de acuerdo a la palabra es nosotros siendo la autoridad de nuestras vidas en las áreas respectivas y hermano, lo que viene es caos. Cuando nosotros, grábese eso hermano, cuando nosotros tenemos la autoridad, lo que vemos es caos. Necesitamos que Dios sea la autoridad de nuestra vida. ¿Cómo podemos saber lo que dice Dios aquí en su palabra? Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Yo me recuerdo que creo que fue, ¿cuál fue? Lucy Wesley, ¿verdad? Cuando estábamos estudiando los reformadores, ¿verdad? Que dijo, ¿verdad? Él tradujo la Biblia del latín al inglés. Y dijo, ¿verdad? Mi meta es de que el muchacho campesino sepa más de la palabra que el papa que está allí en Roma. Aleluya. Yo voy a traducir la palabra, vamos a promulgar el libro, la voy a traducir, se va a imprimir. Porque, mire hermanos, uno de los refranes, como le dije, de la reforma protestante era sola escritura, que la escritura es la autoridad del cristiano. ¿Ok? Y con eso de la palabra era ilegal. Te metían preso si uno traducía la Biblia. Hermano, no se podía rezar el Padre Nuestro si no fuera en latín. Si te escucharon en tu lenguaje nativo, diciendo el Padre Nuestro, amarra ese que está ahí. Simplemente por decir Padre Nuestro es un lenguaje nativo. Pero estos hombres que entendieron que la salvación, que la fe cristiana está en la Biblia, tradujeron la Biblia. Hermano, cuando los europeos leyeron la palabra de Dios por primera vez, era como, porque nadie nos había dicho esto antes. La otra cosa que me recuerdo es un video de hace unos cuantos años en la China. No sé si sabía que en la China es ilegal ser cristiano. Y el propagar, ¿verdad?, el evangelio. Ciertas iglesias y ciertos grupos se permiten, pero nadie ahí no. ¿Verdad? Muy restringido está el evangelio en la China, en Asia, ¿okay? En Laos, en Norte Corea, en muchos de esos países asiáticos es ilegal, ¿okay? No contando a Rusia, ¿verdad? Que eso tiene una historial ahí con la iglesia ortodoxa rusa. Pero los países como China, Laos, Japón, esos países se hace muy ilegal uno ser cristiano, uno tener Biblia, repartir Biblia. Me recuerdo un video hace unos cuantos años, lo hemos enseñado aquí. Amén, gloria a Jesús. Tenemos cristianos, chinos, alguien que de una manera como contrabanda. Uno escucha la palabra contrabanda y piensa en Pablo Escobar, ¿verdad? Con su ladrillo ahí de cocaína, llevándolo en un avión aquí en los Estados Unidos. Eso es contrabanda. Hermano, le trajeron una caja como contrabanda Biblias. Era un grupo de cristianos como 20 o 30. Hermano, cuando le dieron el libro, que cada uno le estaban pasando uno, tenía su plástico todavía. Ellos solo lo agarraban y decían, oh wow. Y la veían, wow. Y la líder que estaba ahí en medio del grupo decía, esto era lo que nosotros necesitábamos. Aleluya. Gloria a Dios. Qué hermoso sería, ¿verdad?, que nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestra comunidad, ¿verdad?, sea un grupo de gente que ame la palabra de Dios. A veces encontramos la salvación, a veces encontramos una manera de vivir. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.